tengo en esta parte donde llega el punto de poder conocer y poder evaluar las grandes escuelas de la psicología. Para que tengan una idea, a estas escuelas también se les conoce como corrientes psicológicas. Entonces, cuando ustedes oigan escuelas psicológicas o corrientes psicológicas, estos aspectos, pues, digamos que están vinculados, en el sentido de que hablan de cuáles son las tendencias de pensamiento en torno a una idea. Quiero comentarles que las ciencias en general, pues, están en continuo cambio y continua evolución, y que naturalmente, pues, los nuevos descubrimientos, los nuevos experimentos, todos los aspectos nuevos que van surgiendo conforme va desarrollándose la ciencia, pues van sumándose o revelando nueva información en torno precisamente a lo que se va descubriendo de una ciencia en particular. En este caso, pues, de la psicología. Bueno, quiero comentarles, desde el punto de vista histórico, la psicología ha tenido una serie de encontronazos. Cuando digo encontronazos, lo que quiero decir con eso es que no siempre los psicólogos han estado de acuerdo en cuanto a cómo explicar un fenómeno, un suceso. Y recuerdo alguna vez que un profesional me decía, mire, yo revisando la psicología, me entero, me dice que no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Y de hecho, esas contradicciones es lo que han permitido, pues, el avance científico, en este caso de la psicología como ciencia. Imagínense que si llegara un momento, un punto donde el 100% de psicólogos están de acuerdo y finalmente, pues, todos llegan a una conclusión en particular sin cuestionar nada, entonces lo que puede suceder es precisamente que no se continúe con el avance científico que se tiene en torno, pues, a los nuevos conocimientos o los nuevos descubrimientos que pueden ir surgiendo cuando hay discusión. Entonces, estas escuelas, cada una de ellas tenía su propio punto de vista en torno a la psicología. Y de ahí que cada uno de ellos va proponiendo diferentes formas de pensamiento. Es en ese contexto, entonces, donde vamos a revisar las grandes escuelas de la psicología. Vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a abordar el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, el conductismo, Gestalt y cognitivismo. Quiero comentarle que hay otras más, pero vamos a abordar nosotros estas para esta clase. Comencemos con el estructuralismo. Bueno, estamos hablando que esta escuela floreció en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí encontramos a dos autores más representativos. Encontramos ahí a Wilhelm Wundt, que data de 1832 a 1920, y también ahí encontramos a Edward Rutherford, que el periodo en este caso de él data de 1867 a 1927. Bueno, en el caso de Wundt, quiero comentarles que es considerado el padre de la psicología experimental. La razón, pues, que él fue el creador del primer laboratorio de psicología en una ciudad alemana. Esto data ya por el año 1879. En este caso, pues, se usa como referencia como fecha fundacional de la psicología. Ahora, la Disculpe, Lick, tiene el micrófono Lick, apagado. no se le escucha, Lick. Ok, muy bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, Lick. Me avisan a dónde me quedé, que yo me súper emocioné, solo para saber a dónde nos quedamos. Se quedó con el padre de la psicología experimental, Lick. Perfecto, gracias. Bien, en este caso, a ver, vamos a ver, voy a compartir entonces nuevamente esto con ustedes. Bien, les mencionaba que básicamente Wundt es considerado el padre de la psicología, eso les mencioné, ¿verdad? De hecho, ahí justamente surge lo que sería, pues, el primer laboratorio de psicología en una ciudad alemana
Y que eso fue en 1879 que se usa como referencia para la fecha fundacional de la psicología. Los estudios de él tenían que ver con el tiempo que un sujeto empleaba para reaccionar a un estímulo en particular. Luego tenemos a Edward Bradford, que este es un discípulo de Wundt, y fue él quien propiamente introdujo el estructuralismo como tal. Muy bien. Tenemos entonces acá, en palabras resumidas, que trata de aislar y analizar las estructuras básicas de la mente. En este caso, las sensaciones, imágenes y sentimientos. Y el método que él utiliza es la introspección. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase introspección, jóvenes, anteriormente? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene una idea qué se comprende por introspección? Se trata de una inspección interna de una persona, por así decirlo. Ok, muy bien, Alexa. ¿Alguien más iba a mencionar algo? ¿Alcancé a escuchar? Una autorreflexión de nosotros mismos. Introspección, una autorreflexión. Camila, ¿iba a mencionar algo? Sí, una autoevaluación, Una autoevaluación, definitivamente. La introspección tiene que ver con el hecho de hacer una autorreflexión. Es algo así como, figuradamente hablando, ver al interior nuestro y valorar nuestros comportamientos en algunos aspectos en particulares. Entonces, para esta escuela psicológica del estructuralismo, el método que utilizaban ellos fue la introspección. Entonces, la verdad es que si yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que el ser humano tiene la capacidad de introspección, de autorreflexión? ¿Qué me responderían ustedes? Que sí, ¿verdad? La mayoría, pues unos probablemente tienen más capacidad de introspección que otros, pero básicamente todos tenemos la condición. Pero dependiendo de la escuela psicológica desde donde se vea, porque otro puede decir, a ver, dígame, licenciado Vladimir, ¿en qué parte del cuerpo reside la introspección? ¿Cuánto pesa la introspección? ¿Cuánto mide? ¿Ya? Y entonces eso pues obviamente genera condiciones para una discusión. Pero eso es precisamente los diferentes puntos de las diferentes escuelas. Como acabo de mencionarlo, su método empleado es la introspección. Miren, el objetivo de estudio es la conciencia. Y la idea principal de los estructuralistas se fundamenta en el elementalismo y el asociacionismo. Dice que la mente o conciencia inmediata no es algo sustancial, sino que es un proceso. Ahora, estos elementos simples y reductibles sobre los que descansa toda la actividad mental son la sensación, sentimiento e imagen. Ahora vean, obviamente estos eran como los primeros aportes, pero son términos que en la actualidad todavía obviamente se utilizan. Por ejemplo, las sensaciones, los sentimientos, ahí solo le agregamos emociones, ¿verdad? Y las imágenes, que sabemos que todos tenemos la capacidad de visualización. El estructuralismo, al basarse en la introspección como método de investigación, miren, esto es importante, no dispuso de suficiente confianza o recursos que pudieran aumentar la validez de sus ideas, ya que la observación interior variaba de una persona a otra y dependía, entre comillas, de la habilidad de los sujetos para convertir sus ideas en contenidos. Si ustedes me preguntan a mí, licenciado Vladimir, ¿usted como psicólogo cree valida la introspección? Pues yo les diría definitivamente que sí. Pero naturalmente pueden haber otras posturas referente a este tema. Así que vean qué interesante estos aspectos. Avanzamos. Antes de arrancar con el funcionalismo, quisiera saber si tienen alguna pregunta referente al primer elemento, a la primera escuela que hemos revisado sobre el estructuralismo. ¿Habrán preguntas? ¿No? Muy bien. No, ninguna. Perfecto. Avanzamos entonces. El funcionalismo es considerado el primer enfoque de psicología americana. Surgió a finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Los autores más representativos fueron William James. Esto data ya por 1842, 1910.
y se centró en conocer cómo los procesos mentales nos pueden ayudar a adaptarnos al ambiente. Pretendía conocer cómo funcionaba la mente. Ahora miren el método, en este caso del funcionalismo. Utilizó la introspección, la observación y la experimentación. Si se fijan, agrega otros elementos. No solamente se queda con la introspección, sino que utiliza la observación y la experimentación también como, en este caso, métodos para el estudio. El funcionalismo es el método empleado en sus investigaciones, en este caso, acorde con sus presupuestos teóricos. Comentaba la importancia de técnicas como los test de inteligencia. Ven entonces como aquí ya van apareciendo otros elementos, los principios de psicometría, ¿verdad? Los test psicológicos. El objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y la conducta. ¿No les parece un poco conocido estos elementos que están con azul? Objeto de estudio, funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. De hecho, si ustedes comparan estas dos líneas que están escritas en color azul, que yo les aplique color azul, se parecen mucho a la definición científica de psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. Ahora, estos planteamientos tenían influencias darwinistas o darwinianas. Se recuerda de Charles Darwin, ¿verdad? Lo debieron haber visto en bachillerato, lo debieron haber visto también en biología, sin duda alguna. Y entonces Charles Darwin hablaba, entre algunas cosas, sobre la selección natural. Entonces, básicamente, pues la conciencia sirve para un propósito. Y se preguntaba qué papel tenía este funcionamiento de los procesos mentales a la hora de dotar al ser humano con capacidad para adaptarse, sobrevivir y progresar. Ustedes recordarán que Darwin decía pues que las especies que sobrevivían eran aquellas que tenían la capacidad de adaptación, las más fuertes, no necesariamente, sino aquellas que sabían adaptarse a las nuevas condiciones, a las nuevas demandas del entorno. Preguntas, jóvenes, sobre funcionalismo. Con respecto al funcionalismo, entonces quiere decir de que Charles Darwin sí influenció bastante en esta escuela que estamos hablando ahorita. Definitivamente, pues, recuerde que Charles Darwin no solo influía en la psicología, cuando obviamente, pues, él era contemporáneo, influye en la ciencia en general. De hecho, sus niveles de influencia en la actualidad están presentes, están vigentes. Obviamente, pues dependerá de la ciencia y el enfoque que se esté estudiando, pero muchos de sus postulados siguen todavía pues vivos, siguen presentes. Y entonces, dando respuesta a la pregunta, la respuesta es sí, definitivamente, ¿verdad? Su influencia estuvo presente incluso en el desarrollo, en este caso, del funcionalismo. ¿Habrá alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, avanzamos entonces. El psicoanálisis. Aquí pues básicamente estamos hablando sobre la corriente teórica surgida a finales del siglo XIX. Y sus autores más representativos fueron, en este caso, dos: Sigmund Freud. Yo creo que a Sigmund Freud o Freud ya lo han escuchado, supongo yo que sí. ¿Sí? Pensaría yo que así es. Sí. De hecho, incluso actualmente, me parece que Netflix, creo todavía tiene vigente una serie. Comencé a verla, les diría se la recomiendo, pero no la he visto. Comencé a verla, pero luego ya no tuve más tiempo de poder seguirla viendo, aunque no crean, ¿verdad? En cuarentena, pero no tuve tiempo para hacerlo. Pero el punto es, con esto no estoy diciendo necesariamente, pues miren, vayan corriendo a verla, porque probablemente van a terminar viendo otra. Mejor estudien y en vacaciones pueden ver todo lo que les guste. Bien, en este caso estamos hablando de un médico y un neurólogo creador del psicoanálisis. Él estaba interesado en el inconsciente del ser humano. Repito, esto es como muy clave. Hablar de Sigmund Freud, o Freud como se le conoce muy comúnmente,
estamos haciendo referencia de un médico, de un neurólogo, creador del psicoanálisis. Él está interesado en el inconsciente del ser humano. Utilizó la hipnosis como técnica de investigación. Hago un alto acá, ¿verdad? Quiero comentarles, aunque esto lo vamos a abordar un poco más adelante, cuando veamos las teorías de la personalidad, naturalmente, pues el psicoanálisis tiene una propuesta de cómo explicar a partir de cómo se conforma la personalidad del individuo. Ahí lo vamos a volver a retomar. Pero por hoy que estamos haciendo una aproximación, quiero comentarles que para el psicoanálisis, como teoría, el psicoanálisis propone que existen 3 niveles de conciencia. Está pues el inconsciente, que es de aquello de lo que no estamos conscientes. Está el semiconsciente, que es aquello o aquel nivel para el psicoanálisis, aquel nivel en el cual la persona está medianamente consciente. Y está pues naturalmente el aspecto consciente, que hace referencia a todo aquello de lo cual nosotros estamos conscientes. Por ejemplo, estamos conscientes que hoy es día miércoles, que hoy es 22 de julio, son las 4:26 p.m. De otras cosas estaremos pues semiconscientes y posiblemente de otros aspectos no tengamos conciencia, por lo menos no de forma clara. Generalmente las personas que sufren traumatismo en alguna etapa de su vida, como por ejemplo en la infancia, tienden a reprimir, que por cierto la represión, vamos a ver más adelante también, es un mecanismo de defensa, como una forma de protegerse frente al dolor emocional. Entonces, él habla de 3 niveles de conciencia: el inconsciente, el subconsciente y la dimensión consciente del ser humano. Utilizó la hipnosis como técnica de investigación. Y casi siempre cuando comienzo a dar la clase inicial me preguntan, licenciado, ¿y usted puede hipnotizar? ¿Verdad? Esa pregunta es muy frecuente. O, por ejemplo, me preguntan si realmente la hipnosis como técnica existe. Pues la respuesta, jóvenes, es que a pesar que ha habido mucha charlatanería referente a la técnica de la hipnosis, en el pasado, sobre todo, se proyectaban muchos programas de televisión donde en teoría una persona experta para hipnotizar, que por cierto no era psicólogo ni profesional, dice que hipnotizaba a la gente, pero realmente era todo un show montado. Ahora sí, la hipnosis como técnica existe, ¿verdad? Y que precisamente pues tiene objetivos específicos como técnica. Esta fue la técnica utilizada por el psicoanálisis, la hipnosis. Era la técnica de investigación y asociaba los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales. ¿Qué significa eso? Que los eventos traumatizantes en la infancia, más los mecanismos de defensa como la negación, como reprimir tus emociones, como la evitación de algunas situaciones de dolor emocional, entonces generaban condiciones para el aparecimiento de enfermedades mentales. La mayoría de sus aportaciones se fundamentan en la teoría de los instintos, donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. ¿Por qué se menciona esto? Porque quiero también explicarles que para Sigmund Freud, la teoría proponía que básicamente pues había una forma de poder explicar precisamente el comportamiento humano. Obviamente pues esto no obedece a la actualidad, pero para la postura del psicoanálisis se pensaba que el 100% de las conductas del ser humano tenía motivaciones sexuales. Así como la escucha, para Sigmund Freud existía el instinto, existía lo que le mencionaba él, la libido, o el impulso sexual, y según la teoría, el 100% de los comportamientos de los seres humanos obedecen precisamente a impulsos sexuales. En la modernidad se sabe que, si bien es cierto, muchos de los comportamientos del ser humano obedecen a impulsos sexuales, pero no es cierto que todos nuestros comportamientos obedezcan precisamente a impulsos o intereses de tipo sexual. Quisiera seguir avanzando, pero antes quiero saber si hay alguna pregunta, por favor.
Yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a la hipnosis, como lo mencionó, como psicólogo me gustaría saber hasta qué punto la hipnoterapia es científicamente efectiva. Esa Bien. es mi pregunta. Comprendo. Excelente. Muy buena pregunta. Quiero comentarle que la hipnosis obviamente es una técnica del psicoanálisis. ¿Qué tan efectiva es? Pues dependerá obviamente del caso que se esté estudiando. Quiero comentarles, en este caso, en mi experiencia como psicólogo en la práctica clínica, yo considero que no necesariamente todos los casos ni todas las personas necesariamente pues se tiene que utilizar el enfoque psicoanalítico y con ella la hipnosis para abordar sus problemas. Si bien es cierto, hay personalidades que tienen la tendencia a ser más sugestionables, o dicho en otras palabras, manipulables, pero entendiendo la manipulación sin olvidar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Es el contexto ético, es el contexto profesional, en este caso, pues, de el psicólogo que está llevando a cabo, pues, la técnica de hipnosis, ya sea para sugestionar, pues, obviamente, el pensamiento del individuo, o para manipular, obviamente, su comportamiento. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, hay personas que tienen unas ideas en particular acerca de un evento que les traumatizó. Si se logra, en este caso, sustituir esa idea que daña, que lastima a la persona por una idea más adaptativa, una idea más congruente que le permita funcionar, entonces esto hará que la persona responda de forma distinta. Para dar respuesta a su pregunta, si tiene esto base científica, quiero comentarle que en la literatura existen un grupo de personas que está a favor del uso de la hipnosis y está otro grupo de personas, o por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sencilla, que precisamente no está a favor. Pero esto tiene que ver precisamente de acuerdo al enfoque terapéutico. El psicoanálisis solo es un enfoque, pero le puedo mencionar otro. Por ejemplo, el conductismo, que lo vamos a ver más adelante. El conductismo plantea que lo que se tiene que estudiar es aquello que es observable. Para el conductismo, lo que es observable es la conducta. El conductismo lo que puede observar y medir, por ejemplo, puede registrar cuántas veces un niño o una persona adulta o un joven presentó un comportamiento. Y a partir de ahí, pues saca datos estadísticos medibles para llegar a alguna conclusión o alguna resolución. Ahora, los procesos mentales, por lo menos solamente a partir de la observación, ¿los podemos registrar? No necesariamente. Obviamente, pues si utilizamos otros equipos tecnológicos, sí podemos hacerlo, como por ejemplo en el encefalograma, ¿verdad? Que se utilizan una serie de sensores para medir las ondas cerebrales. Entonces, para dar respuesta a la pregunta en particular, existen dos posturas referente a esto. Una postura que simplemente no está de acuerdo en el psicoanálisis como técnica, pero también es cierto, por ejemplo, que los seres humanos pueden alcanzar estados de relajación. También hay estudios que han registrado precisamente personas que, por ejemplo, tienen sueños recurrentes, tienen pesadillas recurrentes, y que desde el punto de vista clínico, las pesadillas, y en este caso, o los sueños recurrentes, se convierten en un indicador clínico de un asunto a tratar, porque para el psicoanálisis, el inconsciente de la persona está manifestando su problema. Fíjese que había otra técnica que utilizaba el psicoanálisis, que también la utilizaba mucho, que se llamaba la libre asociación, porque para Sigmund Freud, los problemas del individuo están en el inconsciente. Entonces él simplemente se reunía a hablar como estamos reunidos nosotros y comenzaba a conversar de cualquier tema, porque para Sigmund Freud, el inconsciente del individuo iba a evocar que su trastorno o su problema saliera a luz de forma espontánea, de forma natural. Sí es comprobable, por ejemplo, que antes de obviamente iniciar un proceso hipnótico, a la persona se le induce un estado de relajación. Por ejemplo, adecuas una clínica, adecuas la temperatura, adecuas la iluminación, aislas los sonidos, y entonces la persona alcanza estados de relajación al punto pues que precisamente el terapeuta puede inferir o puede introducir nuevos elementos en el pensamiento
de la persona. Mi punto de vista en la práctica le comentaré. Obviamente, pues yo mantengo la confidencialidad de los casos, más aún, ¿verdad? Que estamos en lo virtual y que muchas personas pudiesen o no ver el video, pero obviamente guardando la confidencialidad de la identidad de los pacientes. Yo recuerdo haber trabajado hace muchos años con una mujer de 30 y pico años que precisamente pues ella me manifestaba en consulta. Realmente llegó por unos problemas laborales, pero al final pues fuimos explorando y descubrimos que tenía otros problemas más serios que las dificultades laborales. Para no hacer largo el asunto, porque hoy el tiempo lo tenemos así pues bastante específico, quiero comentarles que esta mujer, entre la sintomatología que presentaba, es que tenía sueños recurrentes de un lugar específico donde vivía en su infancia, pero que al llegar a un punto específico de la casa, en el sueño, ¿verdad? Estaba en la sala y cuando atravesaba la sala para llegar a un pasillo, hasta allí dejaba de soñar. Llega a consulta manifestando esto, más otra gran cantidad de síntomas emocionales. Para no hacer largo el asunto, luego de algunas técnicas de relajación, luego de conocer el caso de esta persona, fue bien interesante ver que cuando descendieron los niveles de estrés en la persona luego de las primeras intervenciones, llega a una de las sesiones diciendo, mire psicólogo, se recuerda que le comenté que el sueño iniciaba en la sala de mi casa, luego llegaba a un pasillo, pues quiero comentarle que el sueño lo pude vivenciar todo. Para no hacer largo el asunto, porque me llevaría muchos minutos, quiero comentarle que al final realmente pues la persona había durante una etapa de su infancia, había sufrido un abuso. Y obviamente pues esto no había sido tratado, simplemente lo había reprimido con el tiempo, al punto pues que esto generaba tanto dolor emocional que el cerebro se encargó, en este caso, pues de reprimir y en algún momento, pues de no tener acceso a esa parte dolorosa en una experiencia diaria. Naturalmente, pues como la persona tenía muchos años de estar reprimida, la técnica en este caso, pues de inducción hacia la relajación y hacia la sugestión de sus estados de ánimo, sus pensamientos, fue muy provechosa. Pero quiero comentarle que también en mi práctica profesional, hoy por hoy, yo me inclino mucho por la teoría cognitiva conductual, que igual pues no me quiero extender porque no quiero desviarme del tema, pero que tiene que ver más con trabajar con los pensamientos, con las emociones. La psicología cognitiva habla de distorsiones del pensamiento, habla de pensamientos automáticos, bueno, habla de muchas cosas que más adelante pues las vamos a abordar. Espero haber resuelto su pregunta y si no, pues me lo indica, por favor. Claro, Lynn, muy agradecida. Perfecto, gracias. Bien, continuando entonces con este aspecto del psicoanálisis, les mencionaba que asociaba que los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales. Dice que la mayoría de sus aportaciones se fundamentaban en la teoría de los instintos, donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. Luego, Carl Jung, que fue un seguidor y continuador de Sigmund Freud, llegó a desarrollar sus propias teorías. Son considerables, sus aportaciones sobre los sueños y sus análisis de arquetipos. Consideraba manifestaciones de lo inconsciente. Bueno, él pues propuso sus propios puntos de vista a partir de lo que aprendió junto con Freud como seguidor y precisamente pues de esta manera el psicoanálisis continuó desarrollándose. Luego tenemos al conductismo como escuela psicológica. La psicología debe estudiar la conducta observable, manifestaban los conductistas. Solamente lo observable. La conducta, decían ellos, es la respuesta que emitimos ante un estímulo y una respuesta, entendiendo la E como el estímulo y R la respuesta. Para ellos, de esta manera es como se debería explicar el comportamiento humano. Y decían entonces que debemos de describir, explicar, predecir y controlar el comportamiento. Los métodos objetivos que utilizaban era la observación y la experimentación. Y luego, pues aquí lo pongo en comparación con el psicoanálisis. En este caso, pues hablaban también del psicoanálisis de estudiar la personalidad y los trastornos mentales, lo que ya les mencionó, ¿verdad? Lo que ya les mencioné, perdón, sobre el inconsciente, que para él era un aspecto crucial en la personalidad, pero sus métodos eran subjetivos, la introspección, la observación y el análisis.
Entonces, tal vez alguno de ustedes se había tentado a concluir y decir, no, mire, con lo que usted nos ha mencionado, licenciado, definitivamente el conductismo es el camino, ¿verdad? Yo entiendo, obviamente, más adelante el cognitivismo propone que no es cierto que la conducta humana se puede explicar a partir nada más de estímulos y respuestas. Entonces ellos decían que en los animales sí, que sí aplica, porque en los animales se les aplica un estímulo y luego ellos manifiestan un comportamiento, ¿verdad? Que en este caso es la respuesta. Porque los cognitivistas hablaban de que algo hay entre el estímulo y la respuesta, aquí en medio, decían ellos, por ilustrarlo de alguna manera. Y ellos proponían que lo que había era pensamientos, cognición, ideas, ¿verdad? Sentimientos y emociones. Y pues se conoce en la realidad que eso sería muy reduccionista decir pues que nuestro comportamiento humano solamente se basa en estímulos y respuestas. Después de un estímulo, a una velocidad pues de la transmisión neuronal, aparecen los pensamientos, las emociones y luego pues emitimos las respuestas. Y si no, pongamos un ejemplo muy sencillo. Para aquellos que estábamos pues en la universidad, digo porque hay algunos estudiantes que son nuevos, imagínate pues que de pronto estás en el pasillo principal del edificio 3, primer nivel, ¿verdad? Del edificio de la Facultad de Medicina. Y entonces vas justamente ahí por el salón de maestrías y al extremo, al final del pasillo, viene aquella persona que precisamente pues te agrada. Es tu amigo, tu amiga. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El estímulo es la presencia de otra persona. Ahora, ¿tu respuesta cuál es? De sonrisa, de alegría, de ponerte muy feliz. Pero antes de emitir la respuesta, pues a una velocidad, repito, neuronal, ¿verdad? El impulso de la neurona, pues hay pensamientos, hay emociones y hay sentimientos de por medio para luego emitir una respuesta. El mismo ejemplo, estás tú en un extremo del edificio y en el otro extremo viene la persona que te desagrada, aquella que te ha hecho algún mal, aquella que no te dio la respuesta 7 cuando más lo necesitabas. Eso es broma, no es cierto. Pero bueno, en todo caso, siguiendo el ejemplo, el estímulo es, ves a la persona, pero automáticamente se activan tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y luego emites una respuesta. Si es la persona que no te agrada, entonces posiblemente te regresas o pues te quedas parado al punto de evitar este encuentro. Entonces, estas láminas lo que intenta es como tratar de comparar en lo que proponía el conductismo y lo que proponía el psicoanálisis como escuela psicológica. Entonces, ellos hablaban de estímulos y respuestas y el método objetivo, observación y experimentación. Mientras que el psicoanálisis hablaba y utilizaba de métodos subjetivos, introspección, observación y análisis. Bien, el método de investigación usado por los psicoanalistas es el estudio de casos. Su objeto de estudio y análisis fue el inconsciente. Dos eran las ideas principales vinculadas al estudio. Los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Y decía que estaban determinados de impulsos instintivos que únicamente pueden ser clasificados como impulsos sexuales y que desempeñaban un papel importante en la causación de enfermedades nerviosas y psíquicas. Esta lámina de alguna manera pues resume justamente lo que he estado hablándole unos minutos anteriores. El conductismo estudiaba la conducta observable, hablaba de estímulos y respuestas, y ellos decían que debíamos de describir, explicar, predecir y controlar el comportamiento. Y como ya lo mencioné, la observación y la experimentación eran los métodos objetivos para ellos. Veamos. Luego aparece el conductismo a mitad del siglo XX y aquí en este caso se configura, en este caso una nueva manera de la psicología con elevada repercusión, tanto a nivel de corriente como a la hora de definir los parámetros de estudio de la psicología. Y tenía dos autores representativos. Watson, psicólogo americano, considerado el fundador de la psicología conductual. Consideraba que el único modo de entender las acciones humanas eran a través del estudio del comportamiento. Y no admitía los procesos mentales. ¿Por qué? Porque los procesos mentales no se pueden ver. Porque los procesos mentales, decía él, no se pueden medir, no se pueden pesar. Por lo consiguiente, si no se puede manifestar de esa manera, no existe.
era una postura bastante extrema. Y Skinner, también un conductista, psicólogo norteamericano, diseñó sus investigaciones siguiendo los principios del conductismo. Propuso las técnicas de modificación de conducta, sobre todo el condicionamiento operante, como herramienta de cambio de las acciones humanas. El conductismo propone, jóvenes, que las conductas son aprendidas. Y si estas conductas son aprendidas, entonces significa que se pueden modificar. Skinner hablaba de condicionamientos. Significa que si nosotros realizamos un comportamiento una serie de veces, este comportamiento puede quedar instalado, obviamente para bien o para mal. Por ejemplo, en el aula, cuando el docente quiere que sus estudiantes participen, lo que hace es precisamente pues tratar de motivarlos. Y cuando los estudiantes lo hacen, casi siempre pues reciben un premio que generalmente pues es un premio emocional. Por ejemplo, se le afirma al alumno o al alumno y se le dice muy bien, excelente, le felicito. Lo van a oír, yo lo utilizo de cuando en cuando. Y entonces esto hace que a la próxima clase el estudiante quiera participar. Es una conducta en este caso adaptativa que se requiere que esté presente. Pero si por lo consiguiente lo que estuviera sucediendo es que el estudiante estuviera obstruyendo la clase o interrumpiendo, entonces lo que se hace es precisamente es tratar de extinguir este comportamiento. Generalmente los docentes llaman la atención, los docentes infieren pues algún castigo relacionado, por ejemplo, con el reglamento estudiantil, o en todo caso, si es extrema la situación, pues invita al estudiante a que abandone el aula si fuese necesario. Y luego al final el conductismo proponía que muchos de nuestros comportamientos son aprendidos, son condicionados. El método de investigación utilizado es la observación y la experimentación y considera al ser humano como una suma de condicionamientos. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. La Gestalt es otra corriente psicológica desarrollada a principios del siglo XX. Y algunos de sus autores más representativos fueron Max Wertheimer, que en este caso se trataba de un psicólogo alemán, considerado el fundador de la psicología gestáltica, y consideraba que nuestra percepción se basa en una serie de leyes organizativas, las cuales consideraba innatas al ser humano. De esto vamos a verlo un poco más adelante. Ahorita nada más hacemos una aproximación, pero para la Gestalt, la conducta humana se explica a partir de percepciones. Para ellos, ellos sostienen que el ser humano tiene percepciones acerca de su entorno, de la realidad, y a partir de ahí, pues, interpreta y manifiesta su comportamiento. Y dicen que en estas percepciones hay leyes organizativas, que las vamos a revisar. Tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de algunas veces, sobre todo en las redes, se encuentran imágenes que tienen la apariencia de movimiento, pero que en realidad no lo están. Bueno, obviamente, pues eso nada más se trata de alteraciones de la percepción y que precisamente tiene que ver con eso, con nuestras percepciones. Luego, Kuller, figura destacada en los inicios de la psicología gestáltica, su aportación más relevante es el concepto de aprendizaje por insight, conocido por su experimentación con chimpancés. En este caso, pues, él mencionaba que esta percepción en los individuos puede producir el aparecimiento de algunos comportamientos o puede explicar el hecho de manifestar de cómo es que surgen algunos comportamientos en particular. Y bueno, aquí tenemos entonces una vez más a los señores de la Gestalt que proponen que el todo es más que la suma de las partes. El método es la introspección, la observación y la experimentación. Y luego aparece la psicología cognitiva en 1960, y ahí podemos encontrar a Piaget, Vygotsky, Brunner, y dice que la psicología debe de estudiar los procesos, las estructuras y las funciones mentales y su relación con el comportamiento. El método utilizado para la psicología cognitiva son objetivos subjetivos. En este caso, pues se trata de experimental e introspección, al igual, pues en este caso, la introspección que el psicoanálisis. El cognitivismo hace referencia también
aparece Jean Piaget en escena y es conocido por sus aportaciones en el campo de la psicología cognitiva y sobre todo por sus aportaciones en torno al desarrollo cognitivo de los niños, estableciendo distintos estadios del desarrollo de la inteligencia. Más adelante, de hecho, es muy probable que algunos de ustedes incluso exponga sobre Jean Piaget, o en todo caso lo haré yo, porque es un tema que vamos a revisar, precisamente en qué consistían estos distintos estadios del desarrollo de la inteligencia. Y tenemos a la psicología humanista, que habla de que la psicología debe comprender al ser humano individual. Su función es ayudarle a la plena realización de sus posibilidades, y dice que no importa el método que se utilice siempre que se favorezca la comprensión y aceptación de la persona. Esta psicología humanista habla que el ser humano busca la autorrealización. Es la teoría de Abraham Maslow, que también la vamos a ver más adelante. Ahorita nada más hacemos una aproximación. Y dice que para poder alcanzar la autorrealización es necesario ir complementando o satisfaciendo las necesidades que están en este escalón. Las de supervivencia, las de propósito fundamental, en este caso las de aceptación, las de sentirse admirado o respetado, y obviamente para el logro del éxito. Y está por necesidades, las fisiológicas, las de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de estima, hasta llegar pues a la cúspide que sería la autorrealización. Y la psicología del mañana hace referencia a la neuropsicología, que en este caso ya no sería del mañana, sino psicología del presente, la psicología evolucionista y la genética de la conducta.